¿Y esto cómo le administra el propietario de Tobías? Bueno, el meloxicam era en gotas. Sí, sí. Ojo con ese ojo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sutura y Drama. Soy la doctora Milicen Heredia y hoy, junto con la doctora Adriana Loor, vamos a hablar sobre el prolapso de la glándula nictitante. Y el día de hoy me siento muy alegre por tener en este podcast a los doctores invitados: Brian Miranda, Isabela Castro, Doménica Ordóñez y Génesis Parrell, quienes nos van a hablar sobre un caso clínico que trataron recientemente en una cirugía. Tengo el conocimiento, Adri, de que esta patología también se la conoce como prolapso del tercer párpado o vulgarmente conocido como ojo de cereza. Así es, Mili. En clínica veterinaria, la salud ocular es fundamental para preservar la calidad de vida de los animales. La glándula nictitante, también conocida como tercer párpado, juega un papel crucial en la producción de la película lagrimal acuosa que protege, lubrica y nutre la superficie ocular. Una de las patologías más comunes en animales jóvenes, principalmente en razas braquicéfalas o en animales con exceso de piel, es el prolapso de la glándula nictitante, también conocida como ojo de cereza. Esta condición no solo afecta la estética del animal, sino que también puede comprometer la función lagrimal si no se trata adecuadamente. Claro que sí, Adri, también es bien importante tener en cuenta los factores predisponentes en esta patología, como puede ser la raza, que es bien común en braquicéfalos, como mencionaste, bulldog, también en beagle y cocker spaniel, por su misma conformación anatómica, como el bulldog, que tiene los ojos prominentes y la cavidad orbitaria poco profunda. Y otra que me parece bastante común es la edad. La edad, porque esto sucede en pacientes menores a 1 año, quienes no tienen aún su sistema de soporte ocular desarrollado, es decir, que aún está inmaduro. El ligamento que sostiene la glándula es más débil, esto es lo que facilita que la glándula se desplace. Pero, ¿qué ocurre en el prolapso? ¿Por qué se sale de su posición? Bueno, la glándula nictitante se encuentra en la base del tercer párpado y también contribuye a un 40% de la producción de la película lagrimal acuosa. En el prolapso, esta glándula se desplaza fuera de su sitio, generalmente por una laxitud del tejido conectivo que la sostiene, inflamación o factores hereditarios. Y en lugar de estar protegida, queda expuesta, roja e inflamada, lo que justifica su nombre coloquial como ojo de cereza, debido a que tiene esta apariencia. Ahora bien, extirparla podría ser una solución rápida. Sin embargo, al eliminarla, esta compromete la función lagrimal, lo que podría predisponer al animal a un ojo seco irreversible o más conocido como queratoconjuntivitis seca. Bueno, debido a todo esto que les mencioné, es importante mencionar que gracias a esto es crucial conservarla mediante técnicas de reposicionamiento como técnicas de bolsillo o de anclaje, y esto es precisamente de lo que nos hablarán los doctores invitados a este podcast. Me gustaría saber cuál fue el rol de cada uno en esta cirugía. Claro, Adri, yo te digo, mi rol fue el de instrumentista, ¿no? Mi rol es muy importante porque yo tengo que darle los instrumentos al cirujano que él necesita en cada momento de la operación, ¿no? Yo debo estar al tanto mucho de cuál es cada paso de la cirugía. Debo aprenderme la cirugía completamente porque en cada paso es un instrumento específico, ¿no? Eso es mi trabajo. Ahora, con respecto a lo que es el lavado de manos al ingreso del quirófano, que todos debemos cumplir, tanto el cirujano, el instrumentista, debemos empezar con un lavado desde las yemas de los dedos hasta el codo, desde lo más limpio hasta lo más sucio, con un enjuague con clorhexidina, yodopovidona, y con eso estamos excelentes para que los microorganismos no lleguen al quirófano, ¿no?, del paciente, y que tengamos alguna licencia, algún problema o una complicación quirúrgica, ¿no? Interesante, Brian. ¿Y quién se prepara después del instrumentista? De ahí sigue el cirujano. Ya, la cirujana también tiene que estar estéril, tiene que seguir los mismos pasos que mencionó Brian, adicionando que tiene que ocupar bata y guantes estéril, también cofia, mascarilla. Y el cirujano es el que entra después, por lo general el quien ayuda a vestirse es el circulante, y el circulante y el anestesista no tienen que estar estériles, entonces ellos entran después que nosotros,
ya con el paciente listo. Entonces no sé si Génesis quiere hablar ahora. Bueno, en este caso yo cumplí el rol de anestesista. El anestesista es muy importante debido a que nos vamos a encargar de administrar y monitorizar al paciente durante la cirugía. Además de esto, vamos a encargarnos de que el paciente no sienta ningún tipo de dolor antes, durante y después de la cirugía. Y cabe recalcar que, como ya todos sabemos, en medicina veterinaria es muy diversa. Existen varias especies y no es lo mismo anestesiar a un perro, a un gato, a un ave, a un caballo. Por ende, el anestesista debe tener claro estas diferencias fisiológicas y también que entre especies tienen distinta sensibilidad a los medicamentos y no se pueden usar los mismos medicamentos en todas las especies. El anestesista es el encargado de crear un protocolo anestésico seguro y responsable, sobre todo para cuidar la vida de nuestro paciente durante la cirugía. Claro, y es que si es que el paciente no está listo, no se puede empezar la cirugía. Entonces, el anestesista yo creo que es se podría decir el más importante, aunque todos son importantes, pero como digo, no se podría empezar una cirugía si es que el paciente no está listo. Claro, Y estable. Porque igual el papel del anestesista es monitorizar todas las constantes fisiológicas de nuestro paciente. Debemos estar pendientes de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial y demás. Bueno, y creo que nos estamos olvidando también de un papel que me parece crucial, el que está de un lado para el otro, que es el circulante. Dome, ¿nos podrías hablar, doctora, por favor, sobre de qué se trata tu papel? Ya, bueno, el rol del circulante, como dijo Isa, es el personal no estéril. En este caso, el circulante va a estar tanto en el quirófano, en la preparación del paciente, también va a ser un enlace en la comunicación entre el cirujano y los familiares del paciente, informándoles cómo es el estado del paciente durante la cirugía, también en la preparación del paciente, ayudándole al anestesiólogo y también asistiendo en la cirugía, como pasándole al instrumentista materiales estériles. Chévere, qué interesante, la verdad, conocer el rol que cada uno cumple en una cirugía, ya que una cirugía exitosa depende muchísimo de la organización y de la coordinación que tienen todos en el equipo. No todo recae en el cirujano, así que me gustaría ahora entrar ya al caso clínico que tuvieron. Cuéntenos un poco más acerca del paciente. Bueno, empezamos con este caso clínico que es interesante. En este caso comenzamos con la historia clínica, en donde se presentó a consulta un paciente, en este caso un perro de la raza Shih Tzu, que se llamaba Tobías. En este caso su propietaria había manifestado, de nombre Raquel, había manifestado que el perrito se encontraba con una masa rojiza en el ángulo izquierdo del ojo interno, en este caso en el canto medial del ojo. Entonces se le hizo un examen físico al perrito, al paciente. También se le hizo un examen oftálmico en donde se le chequeó esta masa, se le palpó y finalmente uno se llega al diagnóstico definitivo, que era un prolapso de la glándula nictitante. En este caso es más rápido definir el diagnóstico definitivo a un simple examen físico nomás y un examen oftálmico. Entonces, para este prolapso hay que hacer una intervención quirúrgica para corregir este defecto. Ya. Muchas gracias, Dome, por los detalles. Me considero que es muy importante conocer el caso clínico, como lo mencionó la doctora Génesis. Los datos del paciente son importantes, ya que esto nos va a permitir contextualizar el diagnóstico, ya que cada animal necesita un plan quirúrgico individualizado. Me gustaría ya entrar más para conocer la técnica quirúrgica. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo empezaron? ¿Podrías hablarme un poco más acerca de la anestesia? Claro, Adri. Lo primero que se debe hacer, bueno, lo que hicimos fue pasar a Tobías a la sala de preparación del paciente, en donde se verificó en primer lugar las constantes fisiológicas si estaban dentro de lo normal para poder iniciar. Una vez que se confirmó esto, se inició con la premedicación, en donde administramos fentanilo a una dosis de 0.05 miligramos kilogramo, midazolam a una dosis de 0.3 miligramos kilogramos y ketamina a una dosis de 5 miligramos kilogramos.
Esto lo que nos va a ayudar es a propiciarle al paciente una sedación profunda, una analgesia suave y también que la transición a la anestesia general ya sea más suave y más cómoda para el paciente. Además, con esto nos facilita mucho el manejo del paciente. Una vez que estos fármacos ya hicieron efecto, Tobías se dejó manejar más fácil y se le pudo colocar la vía intravenosa para poderle administrar fluido con ringer lactato. Además de esto, la vía nos ayuda a administrar los demás medicamentos que siguen en la inducción. En la inducción lo que se le administró fue propofol al 2% y ketamina a 3 miligramos kilogramo. En cuanto a la intubación, ¿le intubaron al paciente? Claro, después de la inducción se confirmó que el paciente ya estaba en plan anestésico y se le intubó. Se usó un tubo endotraqueal número 4, teniendo en cuenta el tamaño del paciente. Y para la intubación, para facilitar la intubación, se protruyó la lengua hacia adelante y se colocó unas gotas de lidocaína en la glotis para reducir el reflejo laríngeo. Bueno, doctora Isabela, ¿podrías hablarnos un poco más de la técnica quirúrgica que se utilizó para el reposicionamiento de la glándula nictitante? Claro que sí. Para empezar con la técnica, vamos a mencionar que el prolapso estaba en el ojo izquierdo del animal. Entonces vamos a empezar limpiando la zona y vamos a tomar un hilo, puede ser, en este caso usamos hilo nylon, pero podemos utilizar otro hilo porque este hilo solo se va a utilizar como puntos de anclaje. Entonces se pone en el un lado y en el otro extremo del prolapso o de la glándula y se sostiene estos dos puntos de anclaje con una pinza, puede ser la Halsted, creo que ocupamos en este caso. Y después vamos a empezar haciendo la técnica como tal de bolsillo. La técnica de bolsillo también se la menciona como técnica de Morgan. Lo que se hace aquí es hacer una incisión en la glándula. Esta incisión se hace de manera longitudinal, primero en la cara vulvar de la glándula y después se hace otra incisión en la parte interna de la glándula, igualmente de forma longitudinal y después vamos a empezar a debridar este tejido. En este caso se utiliza mejor una tijera iris, que es la que es bien pequeñita y termina en punta, entonces esto nos facilita, como es tan pequeña el prolapso o la glándula, es más fácil introducir esa tijera. Y después vamos a empezar si es que hay una ligera hemorragia, hay que tener en cuenta que se puede limpiar ya sea con una gasa estéril o con un hisopo estéril. Y se utiliza, por ejemplo, solución salina o si no, el mismo suero que estemos utilizando. Y después vamos a empezar con la sutura. La sutura es lo que nos va a ayudar a reposicionar esta glándula. Entonces vamos a empezar haciendo primero la parte externa al prolapso, un punto en U horizontal. Hay que tener en cuenta que el nudo tiene que quedar en la parte externa porque si queda en la parte interna va a empezar a molestar al animal y va a empezar a rozar la córnea, entonces esto no queremos. También se ocupan tres lazadas, igual porque como es el ojo no se necesita tener tanta tensión en este tejido. Y después seguimos haciendo suturas, cogemos un punto en la parte externa del bolsillo y después en la parte interna y así es como se va metiendo solo por ese bolsillo, se va metiendo la glándula y después vamos a terminar igual con un nudo con 3 lazadas. Para esto se utiliza polidioxanona o una sutura que sea primero monofilamentosa y segundo de reabsorbible. Muchas gracias por hablarnos de la técnica quirúrgica. Me parece muy destacable los detalles, sobre todo por la falta de este instrumento muy importante que es el blefarostato. Asimismo, los puntos en U que utilizaron para el reposicionamiento de la glándula. El cuidado de dejar los nudos, me imagino, alejados. Me imagino que para evitar úlceras corneales futuras son pequeñas decisiones que son claves para reducir el riesgo de úlceras y mejorar la recuperación del paciente. Claro que sí, muy importante todo este procedimiento intraquirúrgico. Y ahora que ya terminamos con esto, me gustaría saber qué pasó después de la cirugía, el postquirúrgico. Gene, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le administraron después de la cirugía? Como ya había mencionado, el trabajo del anestesista no termina con la cirugía.
Se debe propiciar de medicamentos que ayuden al manejo del dolor y a la inflamación, debido a que la manipulación de esta glándula va a generar esta inflamación. Para el manejo del dolor, lo que se le puso en el postquirúrgico inmediato fue paracetamol a una dosis de 10 miligramos kilogramos, y para la inflamación, meloxicam como dosis inicial 0.2 miligramos kilogramos. Para las indicaciones para su casa fue igual paracetamol a 10 miligramos kilogramos por 5 días y meloxicam por 4 días a una dosis de 0.1 miligramos kilogramos. Entiendo, Gene, pero ¿y cómo es que el responsable tiene que administrarle todos estos medicamentos en casa? Bueno, Mili, para facilidad del responsable se le recetó meloxicam en tabletas y el paracetamol en jarabe. Entiendo. Claro, yo sé que es muy importante lo que mencionas porque muchas veces los dueños piensan que con la cirugía ahí termina todo y obviamente esto no es así, no es que ahí está resuelto, sino que el cuidado en casa es clave para evitar las recidivas y las infecciones. Ahora cuéntenos, de seguro muchos estudiantes y muchos colegas se deben preguntar cuáles son las complicaciones y las indicaciones que debe existir en este tipo de procedimientos. Ya, antes de empezar con esta pregunta, algo que se me cabe rescatar en la historia clínica que se me olvidó mencionar fue que el paciente tenía 1 año de edad y la evolución del prolapso de la glándula nictitante era de 6 meses ya. Ah, es bastante tiempo. Sí, entonces hablando de las complicaciones, es recurrente las complicaciones que se presenten, dado por los cuidados que maneje el propietario y también a la técnica que aplique el cirujano. En este caso es recurrente a que se disuelvan los puntos, principalmente en los casos en que se encontraba una gran inflamación antes de la cirugía. También puede ver en el caso ulceraciones debido a los nudos que se realizan, o también indicaban que se puede presentar quistes, en este caso por la técnica que emplea el cirujano, que es una inadecuada. En este caso los cuidados que debe tener en este caso el responsable en casa es que se le debe colocar un collar isabelino al paciente. Esto para evitar que se rasque y se autolesione la herida quirúrgica, ya que en este caso si no se tiene un cuidado, un monitoreo al paciente de las 24 horas y este se llega a rascar, puede causar una dehiscencia de la herida y haciendo que el prolapso se vuelva a prolaxar la glándula nictitante. Muchas gracias por lo que mencionas, me parece muy importante, ya que considero que el responsable por si llega a haber alguna complicación, no se debería como que culpar al cirujano o al equipo quirúrgico, ya que él también debe tener un manejo adecuado para evitar estas posibles complicaciones a futuro. Me gustaría preguntar, Brian, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en esta cirugía? Sí, claro. Por ejemplo, a la hora de hacer la cirugía debemos tener en cuenta de no tensionar mucho la glándula, por ejemplo, porque esto puede hacer que la glándula tenga algún fallo en su irrigación o en su funcionamiento, lo cual podría llegar a ser una complicación más adelante o dentro del centro quirúrgico, ¿no? También debemos tener en cuenta de que la técnica quirúrgica debe ser precisa. Debemos tener práctica, bastante práctica, porque aunque parezca sencillo dentro de la teoría, dentro del quirófano tenemos bastantes factores que controlar y es algo que debemos tener en cuenta bastante, especialmente el cirujano. El anestesista también debe estar muy pendiente de lo que es la anestesia del paciente y tener una buena comunicación con el cirujano para que la cirugía vaya siempre en orden y no tengamos ninguna complicación, no haya algún fallo dentro orgánico, por ejemplo, dentro del paciente. Entre otras cosas, por ejemplo, también recomiendo que para las personas que también vayan a hacer esta cirugía, otros compañeros, tengamos cuidado. Practiquemos mucho antes de la cirugía en modelos prácticos de cuál es la técnica que se va a realizar para así no tener errores, no cometer dehiscencias, por ejemplo, o que se hagan complicaciones dentro del centro quirúrgico, ¿no? Debemos tener en cuenta también cuándo derivar al paciente. No siempre vamos a poder nosotros tratar a todos los pacientes que nos lleguen, ¿no? Y derivar no significa fracasar. Derivar significa una responsabilidad de parte de nosotros como profesionales
para que el paciente tenga una mejoría en su enfermedad, ¿no? Y se recupere de forma correcta. ¿En qué casos hemos derivar al paciente en casos de glándula indictante? Por ejemplo, en úlceras corneales o alguna infección muy grave o alguna afección dentro de la córnea que sea demasiado grave como para que nosotros podamos arreglar, ¿no? Y debe ya ir con un especialista en oftalmología para que pueda tratar esta complicación, ¿no? Entre esas cosas es la derivación, por ejemplo, del paciente, y creo que ya con esto es suficiente, ¿no? Creo que este caso nos deja claro la importancia que es detectar a tiempo el prolapso de la glándula nictitante para poder tener un tratamiento quirúrgico adecuado y un seguimiento adecuado, ya que no se trata solo de la estética del paciente, sino también comprometería la función lagrimal. Así es, Adri. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerlos aquí a los doctores invitados, Brian, Isa, Dome, Gene. Gracias por compartirnos pues su historia, su caso clínico que tuvieron recientemente. De igual manera, muchas gracias a los tutores que confiaron en los doctores. Por supuesto, y a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos en nuestras redes, compartir este episodio con sus colegas o amigos, y si tienen más preguntas acerca de este episodio u otros, no olviden en escribirnos, y nos vemos en un próximo episodio de Sutura y Drama. Chao. Muchas gracias.